Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz. Qué bendición estar una vez más aquí, hermanos. Bienvenido cada uno. Y seguimos con las enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas que hemos estado llevando en estos días de siembra y cosecha. Amén. Hemos estado hablando este tema que es largo, es muy profundo y que quizás vamos a llevarnos todavía parte de diciembre, pero quisiera, y vuelvo y repito, que lo podamos terminar absolutamente todo este tema, porque es un tema que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que el Señor siempre trata en la Biblia asuntos de dinero. Y cuando el dinero es lo que se necesita en este mundo para seguir subsistiendo en todo, la Biblia también lo toma en cuenta de todo el tiempo. En la Biblia hay temas que hablan de dinero. Entonces estamos hablando de la iglesia, las finanzas y la iglesia. Quedamos allí. Estamos ahora en la lección número 14 y vamos a seguir, a continuar. Quedamos en el Salmo 112 y dijimos que si usted leía el Salmo 112 iba a encontrar varias cosas que le pasan a una persona que teme al Señor. Muchas bendiciones, sus hijos serán bendecidos y va a ser mucha prosperidad en el Salmo 112. Pero entonces no podemos olvidar, amados hermanos, que la lógica del mundo, ¿verdad?, es que entre más usted da, menos le queda. Lo hemos venido repitiendo esto, ¿verdad? Dice que olvidémonos entonces de esa lógica, porque en el Señor, por eso la Biblia dice, para las personas que no han podido creer en esta Biblia y en la palabra de Dios, la fe es como locura, es una locura. Por eso la Biblia dice también que la fe es la convicción de eso que nosotros no vemos. Estar usted convencido. Y la gente, cuando usa mucho la razón, tiene que ver para creer. Y la fe es otra cosa, ¿verdad? Y entonces por eso que para la persona que no ha conocido de esta fe en lo sobrenatural, es locura, es locura. Pero dice que olvidémonos de esta lógica del mundo. El ministerio de repartir es en el Señor, en el reino de Dios, es sumamente importante. Entonces, hermanos, no necesitamos ser graduados en contabilidad, ¿verdad?, para saber que si usted tiene 100,000 colones y da 25 para la obra del Señor, le van a quedar 75, ¿verdad? La lógica, no hay que tener mucha matemática, pero la lógica te dice que si das te va a quedar menos. Pero recuerde que en Dios ya no podemos llevarnos por la lógica, porque esos 75,000 colones en el Señor son más que 75, porque el Señor se va a ocupar de bendecirlo a usted, de guardar su casa, sus bienes, su salud, de multiplicarle inclusive esos 75. Amén. Porque el Señor ve lo que hay en el corazón y la intención del corazón. Amén. Así es que Dios dice que sus pensamientos no son los pensamientos de nosotros. Nosotros tendremos unos pensamientos tan limitados, pero para el Señor no hay límite. En el Señor Él opera en lo sobrenatural y Él hace milagros. Amén. Y Él puede mover a quien tenga que mover para bendecirlo a usted. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Amén. De pronto el Señor va a tocar el corazón de alguien para bendecirlo a usted, para bendecir su hogar, su familia, su casa. Hay testimonios de testimonios, hermanos. El Señor no va a dejar perecer a nadie. Hay muchos testimonios de personas que inclusive a nadie le han dicho que están pasando necesidad y de pronto tocan a la puerta con un diario grande de comidita. ¿Quién le dijo a esa persona? ¿Quién inquietó el corazón de esa persona? Dios.
Amén. Porque el Señor opera como Él quiere, pero los pensamientos de nosotros a veces son tan limitados que pensamos que vamos a morir ese día cuando no hay nada. Pero el Señor mueve, Él hace como Él quiere. Amén. Y dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, dice Proverbios 11:24. Dice la palabra del Señor que hay quienes reparten y les es añadido más, hablando de lo sobrenatural, ¿verdad? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Porque no es lo mismo los 75,000 colones en manos de alguien que no está bajo esa cobertura del Señor y esa bendición de Dios, y creyendo en estos principios de los que hemos estado hablando, y no es lo mismo en las manos de alguien que sí está creyendo. No es lo mismo. Dice que el que retiene más bien viene a pobreza. No es lo mismo dejarse los 100,000 colones sin la bendición de Dios. Mi mamá tenía un dicho que lo que dice, lo que por agua viene, por agua se va. Pareciera como que se hace nada los 100,000 colones, ¿verdad? Así es que Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En eso consiste la fe. Así es que lo que nosotros repartimos y damos para el reino de Dios, o para una necesidad, para un hermano, que usted lo vea como una siembra, como una semilla, eso es precisamente eso, la semilla. Lo que Dios le añade a usted es la cosecha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esa ley de la cosecha? Eso de cómo funciona, no lo vamos a poder entender mucho. Le doy algunos ejemplos, ¿verdad? De la persona que toca la puerta, pero eso no importa. Él tiene diferentes formas de hacer cómo funcione. Y vuelvo y lo repito, lo hemos dicho en otra ocasión acá. Puede hacer que su carro ya no se dañe tanto, ¿verdad? Puede hacer que sus hijos ya no se enfermen tanto. Puede hacer que le aumenten el sueldo. Dios tiene formas. Amén. Lo que pasa es que por años nos ha costado creer estos principios de que Dios tiene formas de bendecirnos. Y somos entonces con una mente a la lógica, al razonamiento, reteniendo todo lo que se pueda, ahorrando todo lo que se pueda. Y la iglesia del Señor en necesidad, y el hermano en necesidad, pero nosotros reteniendo lo que podamos. Eso no está correcto, amén. Las alternativas son muchas y las formas en las que el Señor lo va a hacer. Lo importante es que aunque no sepamos cómo la bendición financiera llegará, lo cierto es que va a llegar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Yo lo creo, hermanos. Yo siento que Dios me ha enseñado tanto como a no pegarme al dinero. No. El dinero es como una bola de fuego. Usted no la puede retener, ¿verdad? Se lo agarra y rápidamente tiene que tirarlo para algo. Sí. Y esto no sin ser equilibrado, porque también tenemos que ser equilibrados y ahorrar para alguna cosa inesperada, ¿verdad? Que pueda venir. Pero también el asunto es que el dinero no esté como acaparado en el corazón de nosotros, amén. Hay gente que siente que si no tiene hoy nada de dinero, se va a morir más tarde. No, hermanos, hay muchas otras formas de cómo sobrevivir, amén. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No podemos, la mente de nosotros, percibir y entender cómo es que el Señor va a operar más tarde en nosotros. No podemos, o mañana, o en unos años. No podemos entender cómo el Señor en lo sobrenatural puede mover como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Porque así como no sabemos cuál es el camino del viento, así también opera el Señor. Amén. No podemos, nadie va a poder un día decir: yo entiendo a Dios exactamente cómo va a operar, porque Él es experto en sorprendernos a nosotros. De hecho, que a Él le gusta sorprendernos a nosotros. Amén. Qué lindo. Recordemos que Dios bendijo a Abraham porque Abraham en todo le obedecía. En todo. Si usted estudia bien la vida de Abraham, qué hombre más obediente. Cuando el Señor le habla
aun cuando no podía tener hijos, el Señor le dice que va a tener un hijo, él lo puede creer en ese momento. Cuando el Señor le habla que salga de su parentela y se vaya sin rumbo, ¿para dónde iba? No sabía. Cuando salió de su tierra, y también dice que cuando engendró un hijo y estuvo dispuesto inclusive a sacrificarlo, Abraham, a ese único hijo. Wow, hay una enseñanza solamente de eso, de dar a usted lo que cuesta, lo que más duele, lo que usted más ama. Abraham lo demostró. Y dice que también Abraham pagó los diezmos de todo lo que él había adquirido. Así es que, hermano, la fe no puede separarse de la obediencia, porque la fe se demuestra por la obediencia. Porque la fe sin obras, dice la palabra, que está muerta. Entonces, Abraham fue llamado el padre de la fe, y sigue siendo el hombre del padre de la fe, en el cual nosotros por ahí también pudimos ser engendrados y entramos a la fe que es en Cristo Jesús, porque Abraham pudo creer que en él serían engendrados generaciones de generaciones. Fue llamado el padre de la fe, pero no solamente lo pudo creer, sino que se accionó y obedeció a todo lo que se le decía. Abraham, salga de aquí, y Abraham salía. Abraham, en este hijo que te voy a dar, verá, vendrán muchas multitudes de generaciones, pero también a ese mismo hijo el Señor pone a prueba a ver si Abraham de verdad le obedecía, y le dice: dame a tu único. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque la fe, hermanos, yo quiero que usted y yo hoy se nos penetre. Si solamente por esto hemos venido hoy aquí, para agarrar esto en el espíritu, gloria a Dios, que se nos meta en el corazón y en nuestro espíritu que la fe va acompañada de obediencia. Amén. Por eso muchas personas no pueden seguir al Señor, porque no pueden obedecerle a sus principios. No pueden dejar de vivir la vida que llevaban, porque no están dispuestos a la obediencia. Amén. Entonces debemos tomar decisiones. No nos engañemos, hermanos. Recuerda alguno la oración. No nos va, ya lo hemos dicho, no nos va a servir de mucho solo la oración. No sé si lo vieron. En YouTube están todas las enseñanzas. Y lo hemos dicho, usted puede orar y ayunar y declarar y proclamar, pero eso no va a servir solamente. Necesita la oración ir acompañada de obediencia. Amén. Entonces dice que lo que funciona es cuando empezamos a obedecer. Hermanos, hasta aquí hemos tratado de despertar entonces la fe, estudiando en estos días los principios que hemos estudiado de aquí para atrás. Hemos estado despertando en nosotros la fe y las promesas de Dios para nosotros. Pero en estas siguientes lecciones de aquí para allá vamos a tratar de despertar la obediencia. Amén. Hemos estado diciendo que tenemos que creer en estos principios y tener la fe que el Señor quiere bendecirnos. Pero ahora vamos a hablar de que la fe sin obediencia también no funciona, ¿verdad? Hay que obedecer. Ambas están ligadas, hermanos. Se necesitan las dos para poder llegar a un nivel de prosperidad en abundancia. Fe con obediencia. Amén. Son hermanas. O quizás, si usted quisiera, puede decir, se han casado. Porque no puede en la palabra del Señor encontrarse a alguien que diga: tengo fe, pero no ha sido obediente. Ellas se han casado. Amén. Ok, vamos a despertar entonces un poquito lo que es la obediencia. Vamos a hablar de la lección número 15, que trata de la prueba de nuestra fe. Hay quienes entonces, hermanos, hemos dicho que creen que el dinero no es importante. Tampoco. No podemos irnos para ese otro lado de decir: a mí no me importa del todo el dinero. No, porque a Dios sí le interesa el dinero. Claro que sí. Ahora bien, hermanos, ¿usted cree que para Dios es imposible bendecir la iglesia, lograr que haya un avivamiento, alcanzar todo lo que haya que alcanzarse sin el dinero suyo? No, para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer sin el dinero suyo y el mío. Pero el asunto es que Dios quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes con nuestro dinero
poniéndolo en las manos del Señor, y que Él quiere bendecir a otros a través de ese dinero y bendecirnos a nosotros también, porque Él hace como Él quiere, y ahí lo hemos visto en la palabra. Así es que le diré de estos principios. Vamos a ver. Dice que vamos a ser juzgados por la forma en que utilizamos el dinero mientras estuvimos acá en la tierra. ¿Por qué? Porque dice Eclesiastés 10:19 que el dinero sirve para todo. Y cuando dice la Biblia que sirve para todo, Eclesiastés 10:19, la palabra todo, ¿qué es? Es todo. Entonces el dinero sirve para muchas otras cosas, no solamente para sembrarlo en la obra del Señor. El dinero a mucha gente sin Dios lo está utilizando para hostigar a alguien, para amenazar, para comprar la integridad de una persona. ¿Cierto o no? Usted va ahí, el tráfico viene y usted, ¿verdad? Dios quiera que no, pero hay personas que lo hacen. Dice, con 20,000 colones me lo juego, ¿verdad? Hostigar a aquel oficial, aquella autoridad que Dios es el que ha puesto. Con 20,000 sé que me voy a jugar el chance de que no me hagan este parte. El dinero sirve para eso y para muchas cosas más. El dinero es como el Dios de este mundo, que ha logrado hacer que tantas personas se distorsionen en la vida hasta el punto de vender su vida, arriesgar su vida, la de su familia, por tener grandes mansiones y vivir en los mejores lujos. Se han ido a la parte ilegal de la manera de lavado de dinero y muchas otras cosas más. El dinero, qué tremendo, por eso dice que sirve para todo. Pero qué importante, porque también el dinero sirve para poder llevar esperanza a las personas que no conocen de Cristo. Amén. El dinero también sirve, hermanos, para ayudar a esta mujer que ha quedado viuda con 3, 4, 5 hijos y que no puede ir a trabajar porque ¿quién va a cuidar a sus niños? El dinero sirve para llevarle esperanza a una mujer así. Amén. El dinero sirve para aquel padre de familia, inclusive, que ahora en tiempo de pandemia se ha quedado sin trabajo él y sus hijos. ¿Cierto, verdad? Sirve para llevarle esperanza y decirle, aquí está, amigo, aquí está un poquito del dinero que Dios me ha dado a mí para ayudarle a usted. El dinero sirve para todo, dice la palabra. Así es que el dinero, que es una de las cosas para la cual sirve el dinero, es para también probar lo que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? El dinero no es ni bueno ni es malo. El dinero, vuelvo y repito, no es ni bueno ni es malo. Es lo que hacemos con él, lo que demuestra la calidad de nuestra fe y lo que hay en el corazón de nosotros. El compromiso que nosotros tenemos es lo que demuestra la manera en que lo usamos. ¿Cómo lo usamos el dinero? Ahí se sabe qué hay en el corazón de nosotros. Amén. El dinero entonces puede ser un siervo o puede ser un señor. Vamos a ir también a Mateo 6:24. Yo quiero que podamos leer esta palabra aquí en Mateo 6:24, que dice, vamos a ver. Sí, estoy en Marcos, vamos a ver. Ok, ya llegué. Mateo 6:24. Dice la palabra del Señor así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Así que dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué tremendo. Entonces usted dice, bueno, aquí vamos a encontrar varios principios, hermanos. Pero entonces al leer esto usted quizás puede decir, bueno, y entonces todo lo que hemos hablado de aquí para atrás, del dinero y todo esto, ¿por qué aquí está diciendo que no podemos servirle a Dios y a las riquezas? Entonces, ¿para qué hacer riquezas? ¿Para qué tener, verdad, buenas entradas de dinero? Bueno, hermanos, lo que está diciendo es que no se puede ser cristiano a medias, porque lo que está diciendo es que no se puede servir a dos señores. ¿Cuántas personas le sirven al dinero? No se puede servir a dos señores. Dice, o puede ser que usted le sirva a Dios o sírvale a las riquezas. Eso como para poner un ejemplo, no podemos decir que una mujer está medio embarazada, ¿cierto, verdad?
o está encinta, embarazada o no está embarazada, ¿verdad? Así es que, hermanos, un cristiano no puede ser a medias. El dinero puede llegar a convertirse, eso sí, en un Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Y eso sería terrible. ¿Cuántas personas, hermanos, no asisten inclusive a los cultos con frecuencia, ¿verdad? No se congregan. No están creciendo en la palabra, no están alimentándose, no están orando, no están siendo buenos cristianos, ¿verdad? Siendo firmes, sirviendo al Señor, porque tienen que rendirle el culto a un carro que hay que lavar el domingo por la mañana, al carro, al hermoso carro que Dios le ha dado, porque hay que rendirle culto a una finca que es la que Dios le ha dado, ¿verdad? Es el domingo el único día que me queda para ir a hacer algún trabajo en la finca. Qué tremendo. Entonces es donde tenemos que poner en balanza qué es lo que estamos haciendo. Ahí estaríamos amando más las riquezas, ¿verdad? Y dice que no es correcto. Entonces, nadie puede servir a Dios si es esclavo de sus posesiones materiales, ¿verdad? Hay quienes no se congregan por esa situación. Pero si Jesús enseñó tajantemente que no podemos servir a Dios y a las riquezas, entonces, ¿cuál es el propósito? Déjeme decirle, la respuesta es sencilla. Nosotros, dice la palabra, no podemos servirle a Dios y, hay una y a las riquezas. Pero sí podemos servirle a Dios y a las riquezas, no, pero con las riquezas. Es muy diferente, amén. Podemos servirle a Dios con las riquezas. Entonces quítele ese ahí a usted, porque como usted y yo no tenemos problemas de que le estamos sirviendo a las riquezas, sino que le queremos servir a Dios, le vamos a poner el con. Le estamos sirviendo a Dios con las riquezas, amén. Entonces tenemos que olvidarnos de que nosotros tenemos que ser pobres porque Cristo fue pobre. Tenemos que olvidarnos de que a Dios no le interesan las riquezas. Claro que sí. Claro que sí, amados hermanos. El Señor está deseoso de confiar en con nosotros, ponernos en nuestras manos bienes y riquezas para que le sirvamos a Él con esas riquezas. Amén. Qué hermoso. ¿Cuántos creen eso? Y yo quiero, hermanos, que podamos ir también a Mateo. Hoy vamos a ver, creo que solamente vemos este pasaje. Porque, hermanos, esto es de ir despacito. Mateo 19, 16. Y yo quiero que usted pueda ver lo que le pasó a este joven. 19, 16, muy conocido por todos ustedes. Es un pasaje que mucha gente ha predicado de él. Es del joven rico. Dice que este joven vino al maestro, ¿verdad? Y le dijo: maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Vea que le está preguntando: ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ser salvo? Y entonces el maestro le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Porque él le llamó bueno. Le dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas ¿quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. O sea, ¿quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. Pero el muchacho le contesta y le dice: ¿cuáles? Jesús entonces se los recuerda y le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Y le dice: honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el muchacho le contesta: además, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más? Era un muchacho bueno. Hermanos, voy a hacer un paréntesis para recordar una palabra que dijo Lady ayer en el Congreso de Mujeres. Que dijo Lady, que lo dice la Biblia, pero que Lady dijo que lo dijo el pastor Marcial. Entonces, ella dijo: voy a repetir las palabras del pastor Marcial. Y ella le repitió: yo voy a repetir las palabras de la hermana Lady. Ella dijo de las mujeres que estaban con las lámparas, recuerda las vírgenes, y que 5 estaban preparadas y 5 no tenían aceite en sus lámparas. Pero es algo tan tremendo. Por eso la palabra del Señor hay que leerla tan lindo y tan despacio, porque el Señor le dio como una iluminación allí a pastor Marcial. Y es cierto, dice que todas ellas, las 10, no solo 5, las 10
estaban haciendo lo correcto, estaban en vigilia. Cuando se habían dormido las 10, o sea, no solo las 5, se habían dormido todas, pero que todas estaban esperando. Pero dice también una palabra muy clave allí mismo. Dice que 5 de ellas estaban descuidadas. ¿Cuánta gente está esperando al Señor, pero nada más lo está esperando? Pero dice que estaban descuidadas. Y vea a este muchacho, todo lo había hecho, dice él. Señor, es que todo eso lo he guardado desde mi juventud. Vea, no he adulterado, no he robado, no he dicho mentiras, he honrado a mis padres, lo que el Señor le dijo. Estaba preparado, ¿cierto o no? Pero tenía un descuido, porque vea lo que le dice. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, oiga, diga conmigo, perfecto, hermanos, perfecto, porque aún le faltaba algo que estaba en el corazón. Y el Señor, como no se le escapa nada, ¿cierto?, le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces había guardado muchos mandamientos, pero aún le faltaba un algo que tenía que ver con el dinero. Tenía que ver con el dinero. ¿Y qué dice el versículo 22? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Sabe cómo se fue? Yo se lo voy a ilustrar. Se fue como un signo de preguntas. Como un signo de preguntas. Agachado, triste. Dice la palabra que se fue triste. ¡Qué tremendo! Se fue triste porque le habían tocado la parte que más él tenía allí guardadita, segura. Y dice, porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a quienes, a todos los demás: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora bien, un rico con amor al dinero, ¿verdad? No un rico, porque un rico, ¿verdad?, el Señor lo explica allí, un rico de ese momento, de ese tiempo. Los ricos de ese tiempo, por eso el Señor lo dice así tajantemente, eran ávaros. El dinero, que no me toquen el dinero. Vea, quería ser salvo, pero hasta allí le llegó, porque le estaban tocando la parte que él decía: no, esa parte no. Entonces el Señor dice: muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero sí también podemos servirle al Señor con las riquezas. Ok, tremendo ese pasaje. Es el cuadro de muchos creyentes en la actualidad, hermanos, que están dispuestos a cantar, sí, a honrar a los padres. Eso es fácil, quizás, lo que he dicho. Están dispuestos a orar, porque levantar las manos y orar es fácil, pero no es fácil cuando el Señor está diciendo: dame de lo que yo te he dado, tu dinero. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra el miedo. El miedo, este dinero me va a faltar, ¿verdad? Es fácil leer la Biblia, es fácil congregarse, pero cuando llega el asunto de las finanzas, nos vamos como el hombre rico, con signo de preguntas, ¿verdad? Agachados. Yo espero que ya nosotros no tengamos ese problema, sino que el Señor haya tratado en nuestros corazones, amén. Y en Lucas 19, del 1 al 10, que también lo vamos a leer, hermanos, y ahí vamos a ir terminando ya esta enseñanza. Quiero leer mucha historia bíblica, porque es lo que nos puede enseñar, que la Biblia habla mucho de dinero, de casos de hombres que fueron tocados en su corazón en cuanto al dinero. Aquí encontramos otro cuadro diferente de la historia de otro hombre, Jesús y Zaqueo, ¿verdad? Habiendo entrado Jesús, dice, en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y dice, y rico, era rico, ¿ve? Versículo 2. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, ¿verdad? Porque había mucha multitud, y además él era pequeñito de estatura.
Corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Vea, hermanos, diga conmigo, desde ahí ya estaba la murmuración. La murmuración es vieja, es vieja. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro que Zaqueo era rico, jefe de publicanos. ¿Cuánto? Que él mismo lo está confesando. No, vea, fue un arrepentimiento tan genuino que Zaqueo no tuvo necesidad de que el Señor le dijera de eso. Sabía que le había robado a muchos, porque vea lo que dice: Señor, todos mis bienes. Qué lindo, qué lindo, qué arrepentimiento más genuino. Saber que nada es de nosotros, hermanos. Cuando nos vamos de esta tierra, uno nada se lleva. Él había encontrado lo más grande para su vida, de tal manera que Zaqueo tuvo un arrepentimiento y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vea, si el rico hubiera hecho eso, el Señor le dice: vende todo. ¿Usted cree que el Señor lo iba a dejar morir al rico? Jamás, jamás. Pero si tan siquiera le hubiera dicho: Señor, me puedo dejar una partecita por lo menos, pero sí voy a vender todo lo que pueda y me voy a dejar para ir viviendo. ¿Para qué la riqueza? O sea, ya he tenido muchas. Pero no tuvo esta actitud el joven rico. Zaqueo sí. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, dice. Jesús le dijo: hoy ha venido, con esa palabra, oiga, la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahí está, hermanos, la actitud, el arrepentimiento. Qué cosa más linda, amén. Él era cobrador y claro que sí, todo esto lo había hecho acumular tanto dinero. Veamos entonces cómo el dinero prueba, hermano. Lo vimos con estos pasajes. Prueba lo que hay en el corazón, ¿verdad? ¿Cómo supo Jesús que el joven rico no era apto para el reino de Dios? Tocándole la parte del dinero. Sí, claro, le había dicho: haga todo esto, honre a tus padres, no adultere, esto, todo lo había hecho. Y el Señor no se lo cuestionó, porque si hubiera sido un adúltero, un fornicario, el Señor le hubiera dicho: mentiras, ¿verdad? El Señor sabía que sí es cierto, había sido un joven muy bueno en esas cosas, no había practicado nada de eso, pero allí lo probó con el dinero. Así es que, hermanos, la actitud de nosotros puede ser probada también con el dinero. Y en cuanto a Zaqueo, decidió sembrar en abundancia, hermanos, y hoy Zaqueo es inmensamente rico y feliz, amén. Pero no podemos quizás decir lo mismo del joven rico. La Biblia no dice qué pasó con él, pero lo triste es que se fue triste. No sabemos qué pasó, pero muy probable que se fue a seguir viviendo con sus riquezas, amén. Así es que el dinero también prueba la sinceridad de nuestro amor, y eso dice también Santiago 2. Bueno, voy a leerlo. Este pasaje es muy bueno. Está antitos de Apocalipsis, Santiago 2, 15 y 16. Dice: si un hermano o una hermana están desnudos y vienen y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, hermanos, el amor, allí vemos la fe, el amor, el creer usted que a alguien se le puede ayudar, no va solo con palabras. ¿De qué aprovecha decirle a usted que está desnudo: vaya caliente, si usted no le da una buena cobija para que se caliente? Tiene que ser con acciones, tiene que ser con cosas, amén. Allí está. Así es que el dinero, hermanos, es tremendo. Nos prueba. Dice que muchos dicen: yo amo a mi madre, amo a mis amigos, ¿verdad? Y amo a mis padres. ¿Cómo saber si verdaderamente es amor? El dinero lo prueba todo. ¿Sabe por qué?
¿Sabe cómo nos damos cuenta si un hijo verdaderamente ama a su madre y a su padre y lo honra con dinero? Viendo la condición en la que está esa mamá y ese papá. ¿Cuántos hijos se han olvidado de sus padres? Viven bien ellos y sus padres viven en miseria. Ahí nos damos cuenta si los honran. Vamos a ver la otra semana entonces, aprendiendo a honrar. Es la lección de la otra semana. Vamos a ver si verdaderamente honramos lo que amamos. Porque honrar tiene que ver con dar. Honrar no solamente es decir palabras bonitas a alguien. Te respeto, te amo y te aprecio. Sí, usted pudiera decirlo de una manera así para honrar a alguien. Pero honrar tiene que ver con darle a esa persona lo que necesita. Con suplirle si tiene necesidades. Amén. Así es que lo vamos a ver la otra semana. El tiempo se nos ha ido y quiero que nos quede tiempito también para orar, ministrar nuestro corazón en oración. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora, hermanos, y podamos orar y decirle al Señor: ayúdanos, Señor, porque hemos visto a la luz de la palabra dos actitudes diferentes. Amén. La de Zaqueo y la del hombre rico. Yo no sé usted cuál quiere tener, hermanos, pero si usted ve los resultados, la de Zaqueo fue la mejor actitud. Amén. Que el Señor diga: hoy ha venido a esta casa la salvación. Que el Señor pueda mirar en su corazón y ver que sí es cierto, usted tiene que dejarse parte de su dinero para seguir viviendo. Yo no quiero, hermanos, ser malinterpretada aquí con estas enseñanzas. Yo quiero que usted me pueda interpretar a la luz de la palabra que lo que estamos hablando es que no puede haber avaricia ni actitud en el corazón de nosotros para seguir acumulando solo para nosotros, pensando solo en yo. Sí, y la obra del Señor en decadencia, la obra del Señor en necesidad, la gente que no hemos alcanzado. Recuerda, lo dijimos la semana pasada. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra, Señor. Hoy, Señor, hemos visto a la luz de la palabra, Dios amado, cómo, Señor amado, estos hombres tuvieron diferentes actitudes, Señor. Señor, ayúdanos, oh Dios amado, para que la actitud del corazón de nosotros, Señor, siempre sea amar lo que tú amas, amar tu reino, amar a las personas, amar, Señor, lo que tú amas, Señor. No queremos ser personas, Dios, de doble ánimo, que creemos que te estamos siguiendo a ti, pero amamos más a los bienes y a las riquezas. Señor, queremos amarte a ti con todo lo que nos has dado, con ya sea poco o mucho, Señor. Padre, gracias, Señor. Queremos amarte a ti, Señor, con toda nuestra fuerza, Señor, con todo lo que tú nos has provisto, Señor, con los bienes, con nuestra vida, con todo nuestro ser, Señor, adorarte a ti. Aunque tengamos dinero o no tengamos, Señor, que mi corazón siempre sea para ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos. Sí, amén. Adórele, Señor, con ese canto. Jesucristo basta. Amén. Vamos a adorarle un poquito más. Puede ponerle un poquito más de volumen, Luisito. Adórele, levante sus manos, dígale: Jesucristo basta. Amén. Él es mejor que todo lo que hay en este mundo. Amén, Señor, gracias. Fuimos alcanzados, créalo, amén. Así como Zaqueo, Señor, ese día lo alcanzó tu gracia. Con brazos abiertos, sí, recibe hoy. Amén, qué lindo eres, Señor. Aquí estamos, queremos servirte, Señor. Amén, así como tú eres, Él te ama, hermano. Amigo mío, te
Gracias, Señor, te adoramos, oh Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice cada familia, Señor. Cada familia en este momento, bendícela, Señor. Guárdanos, oh Dios. Queremos, Señor, confiar en tu palabra, Señor. Que se despierta en nosotros la obediencia a tus principios, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor me les bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo.